el tema nuevo que vamos a platicar el día de hoy es la operación logaritmo, ¿sí? Y no estoy, digamos, no estoy interesado de que la veamos con el libro, me gustaría verla de una manera un poquito más intuitiva, ¿no? El problema de una operación como los logaritmos es que, eh, digamos que a veces uno no tiene experiencia o la experiencia con estos temas pues es nula, entonces como que uno no, como que uno se puede perder, ¿sí? Uno se puede perder o a lo mejor no sabe de qué se trata, ¿sí? Entonces vamos a tratar eh, de plantear el tema pues desde el punto de vista más sencillo. Para expresar un logaritmo voy a escribir la siguiente ecuación. Voy a tener y va a ser la función, va a ser la variable independiente y nada más no le voy a poner la dependencia para que la notación sea como lo más simple y algebraica posible. Voy a tener un valor, en este caso a va a ser la base, ¿sí? A va a ser un número fijo, un número constante y voy a tener la potencia. ¿Sí? Acuérdense que en las funciones exponenciales la variable es la potencia. Entonces, vamos a tratar de analizar las circunstancias. Pensémoslo de la siguiente manera. Si tú quieres despejar a la letra A, ¿sí? Si tú quisieras despejar a la letra A, la manera de proceder sería a dejarla sola, a le estorba esta potencia, entonces esta potencia pasa como una raíz. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que quiero que identifiquen. Cuando queremos despejar una base, quien está haciendo la operación es de alguna manera el exponente, es lo que nos lo indica, indica que es una potencia, entonces lo contrario de eso es una raíz, entonces del otro lado vamos a tener la raíz de grado X sobre Y. Ahora, es bien importante que esto no lo vayan a confundir con los logaritmos, entonces vamos a ponerle aquí una nota, ¿sí? No confundir con los logaritmos. Perdón, ahí va una I. Aquí estamos hablando de la operación potencia raíz, ¿sí? Ahora, esto mismo de aquí abajo, esta operación de aquí abajo, se puede, es una potencia, ¿no? Entonces, si ustedes quieren despejar a un exponente, ojo, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a que la variable esté aquí abajo, de hecho, igual para escribirlo de manera más correcta, nosotros estamos acostumbrados a hacer esto. La variable o la incógnita está aquí abajo y este es un número, ¿no? Entonces, ustedes lo que, digamos, aquí lo que se despeja es la variable misma. Aquí lo que ustedes quieren despejar es el exponente, ¿sí? Entonces, para despejar el exponente, escribimos la palabra LOG, que va a significar logaritmo. Aquí vamos a poner un subíndice donde va la base, en este caso la base A, y se calcula el logaritmo de lo que está acá. Entonces, este es el logaritmo de Y. El logaritmo, una manera muy, muy simple, muy llana de entenderlo, es el despeje de un exponente. Si tú quieres despejar un exponente, de manera, o sea, aparece esta nueva operación que le vamos a llamar logaritmo, ¿sí? Eh, no nos vamos a meter ahorita y tampoco estamos en condiciones de explicar de por qué se hace de esta manera, por qué se define así. Digamos que tómenlo como una fórmula, como un método y no y digamos no fallen en él, ¿no? Ahora, para dominar bien esto, escojamos algunos resultados de potencias eh, que son como muy simples o son muy sencillos. Entonces, por ejemplo, les propongo hacer la siguiente operación.
De base, una base muy fácil de manejar es la base 10. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos tener podemos tener esta ecuación 10 elevada a la 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tú quieres despejar el 1, entonces 1 es igual, ¿sí?, al logaritmo. La base es esta, ¿sí? Logaritmo base 10 de la y. Entonces, ese sería el despeje del 1. Si nosotros resolvemos esta operación, vamos a ver que 10 a la 1 da 10, entonces quiere decir que el logaritmo, ¿sí?, el logaritmo de 10, base 10, es igual a 1. Y esto lo pueden checar con su calculadora. En sus calculadoras por ahí van a encontrar la palabra L o G, que naturalmente está en base 10, entonces pueden poner buscar la tecla L o G en su calculadora científica, ponerle 10, darle igual y les va a marcar un 1. Por ejemplo, otro valor sencillo para entender cómo funciona la operación logaritmo pudiera ser 10 elevado al cuadrado. Sabemos que 10 elevado al cuadrado da 100. Por lo tanto, si ustedes quieren despejar el 2, pues 2 va a ser igual al logaritmo base 10 de 100. ¿Sí? Entonces, si ustedes calculan el logaritmo base 10 de 100, en su calculadora les tiene que arrojar como resultado un número 2. Los únicos logaritmos que puede calcular, que pueden obtener a través de su calculadora son los logaritmos del exponencial y los base 10. Digamos que para proseguir aquí en la idea, pudiéramos tener y es igual a 10 elevado a la 5. ¿Sí? Si nosotros hacemos esta operación, 10 por 10 por 10 por 10, o sea, hasta que lo hacemos 5 veces, es un 10 con 5 ceros. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Le voy a poner un pequeño espacio aquí para que los resultados son aquí 5 ceros. Si ustedes en su calculadora hacen el logaritmo base 10, perdón, el logaritmo base 10 de ese número, el resultado les tiene que dar 5. Entonces, estos son ejemplos con números sencillos de cómo funciona el logaritmo. Entonces, el logaritmo es muy importante que lo entiendan como el despeje de un exponente. Ahora, podemos manejar también, digamos, como otro tipo de logaritmos, ¿no? Vamos a escoger otros ejemplos. Hagamos igual, planteemos operaciones sencillas. Por ejemplo, pudiéramos tener 2 elevado a la 4. Y vamos a hacer esta operación. 2 por 2 da 4, 4 por 2 otra vez da 8 y 8 por 2 da 16. Entonces 2 elevado a la 4 da un 16, o sea, es multiplicar al 2 por sí mismo 4 veces. Acuérdense que eso significan los exponentes. Entonces, el logaritmo es útil para despejar este 4. Entonces, prosiguiendo por acá, el despeje del 4 se los pongo con números como para que se familiaricen lo más posible con la operación. Entonces, despejar el 4 significaría calcular el logaritmo. Aquí es bien importante, aquí la base ya cambió. Este sería el logaritmo base 2, ¿sí?, del número 16. Por ejemplo, las calculadoras científicas más comunes no pueden calcular logaritmos base 2, hay que hacer un truco para hacerlas. Las calculadoras, digamos, más nuevas o de mayor costo, sí, ustedes le pueden poner hasta la base del logaritmo. Vamos a poner otro ejemplo diferente. 3 elevado a la 5. ¿Sí? Si ustedes hacen 3 elevado a la 5, ¿sí?, harían 3 por 3, eso les da 9.
por 3 les da 27, 3 por 27 les da 81 y la quinta vez 81 por 3 les daría 243. Entonces, en términos de esto, si ustedes quieren despejar el exponente, pues 5 tiene que ser igual al logaritmo base 3 de este número, del 243. ¿Sí? Entonces, como los logaritmos tienen que ver o tienen su origen en potencias, ¿sí? Ojo no confundirlo con el proceso de una raíz. Como los logaritmos tienen que ver con potencias, en general los números que se suelen manejar en estas operaciones son números muy grandes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya si vamos 3 a la 5 ya vamos en 243, pero aquí yo estoy escogiendo números pequeños a propósito, ¿sí? Para que la cosa no se descontrole. Pero una operación típica del logaritmo pudiera ser 10 elevado a la 10, ¿sí? Entonces eso da ya números bastante grandes, ¿sí? Entonces los logaritmos se usan para describir procesos donde hay números grandes, donde hay involucrados números muy grandes, o donde el crecimiento o decrecimiento de las cosas es muy acelerado, ¿sí? Es, digamos, más rápido de lo que suele suceder. Y el ejemplo por excelencia pues son las deudas. Por ahí se dice que las deudas o las crisis aumentan de manera exponencial. Entonces de ahí viene ese término. No sé si hasta aquí hay alguna duda de cómo funciona el despeje de los logaritmos, ¿sí? O sea, cómo implementar la operación a mano y entender de qué parte se trata. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Del tema de logaritmos, créanme, esto que está aquí apuntado es lo más importante de todo el tema, ¿sí? Si ustedes entienden esta idea simple, ¿sí? Y otra vez les insisto, es el objetivo de entender la idea simple. eh, lo que empecemos a ver de estos temas avanzando, pues no les va a parecer, digamos, natural, ¿no? Les va a parecer sencillo. Por ejemplo, prosiguiendo ya con estructuras que tienen más forma de función, por ejemplo, podemos tener la función exponencial, algo como esto, ¿no? Podemos tener y es igual a e a la 2x. Entonces, esto nos puede ser útil para despejar el exponente. Entonces, de acuerdo al procedimiento que hemos visto, 2x queda despejado, ¿sí? Y aquí nos queda logaritmo base e, ¿sí? Logaritmo base e de la letra y. Ahora, aquí por conveniencia y para ahorrarse un poco de espacio, cuando ustedes tienen un logaritmo base e en matemáticas es más común, o se le suele llamar el logaritmo natural, ¿sí? Entonces, logaritmo base e, esto nunca se acostumbra a escribir así. Entonces, cuando la base es el neperiano, el número exponencial, el 2.70 y tantos, entonces en lugar de escribir esto lo escribimos así. Entonces, la manera correcta de escribir esto, o no correcta, más bien usual, porque o sea, esto está bien escrito, no es incorrecto, pero la gente no lo suele poner así, es escribirlo así. Entonces, cuando la base es una e, en lugar de escribir L o G con la E explícitamente, se escribe LN, que es L como logaritmo natural, y esta tecla también la trae su calculadora. Su calculadora puede obtener en la gran mayoría de los casos dos tipos de logaritmos. Ahora, si tienen su calculadora a la mano, vamos a hacer como los siguientes ejercicios para afianzar. De acuerdo a los resultados de aquí arriba, de hecho vamos a agregar uno más. Por ejemplo, sabemos que 1000 puede ser escrito como 10 exponente a la 3. Entonces, de acuerdo a esta información, 3 es igual al logaritmo, ¿sí? Al logaritmo base 10 de 1000.
Entonces quedémonos con esta información. Entonces vamos a juntar este resultado también para verlos aquí juntos. Entonces vean, el logaritmo de 10 da 1. El logaritmo base 10, de hecho nada más le voy a llamar logaritmo, ¿sí? El logaritmo de 100 da 2, el logaritmo de 1000 da 3. Entonces, si lo que estamos diciendo es verdad, en su calculador ustedes deberían de poder, de hecho voy a tomar estos, los voy a repetir por aquí abajo, para que entiendan un poquito cuál es mi idea. Entonces, si tienen su calculadora a la mano, para familiarizarse con estas operaciones, por ejemplo, podemos hacer algunos puntos intermedios, ¿sí? Digamos que con ayuda de su calculadora pueden sacar el logaritmo base 10. De hecho, en su calculadora no rara vez aparece así, nada más aparece el L o G. Y de hecho es perfectamente aceptado que si nada más dice L o G, se sobreentienda que la base es 10, a menos que aquí haya un número explícitamente. Entonces, para irnos, para acabar de familiarizarnos con la notación y no escribir tanto, esto que, como está escrito aquí, se sobreentiende que ya es base 10, ¿sí? Si la base no es 10, sí hay que escribirla explícitamente como lo hice en estos dos ejemplos. Entonces, si ustedes con ayuda de su calculadora sacan el logaritmo de algún número que esté entre 10 y entre el 100, por ejemplo, el logaritmo de 50, ¿sí? Háganlo con ayuda de su calculadora. Entonces, el logaritmo del número 50 les tiene que dar un número, ¿sí?, que esté entre el 1 y el 2. Si ustedes hacen eso, aquí van a encontrar el número 1.698, ¿sí? Y muchos más decimales. Por ejemplo, si ustedes quieren sacar el valor de un logaritmo de un número que está entre el 100 y entre el 1000, deberían obtener un número que está entre el 2 y entre el 3. Por ejemplo, el logaritmo de 500 les va a dar aquí 2.698. Entonces vean que el comportamiento no necesariamente va a las mitades. Entonces estas son operaciones donde deben de tener cuidado por ahí con las estimaciones. Entonces ese es el logaritmo de 500. Y es lo que les comento, las operaciones logaritmo, lo más usual es hacerlas sobre números bastante grandes. Y como resultado, un número bastante grande pues se convierte en un número muy pequeño, que en este caso esto ya equivale a un exponente. Por ejemplo, tratando de reinterpretar estas dos nuevas operaciones que acabamos de obtener, esto significa que a qué exponente tendrías que elevar tú el número 10 para que este te diera como resultado el número 50. ¿Sí? Entonces el número al cual hay que elevar el 10 para que te dé el número 50 es el número 1.698. Entonces vean, de los logaritmos podemos pasar otra vez a un caso de potencia. ¿Sí? Por ejemplo, este no lo hago, pues ya sabemos qué es. Y voy a hacer mi otro intermedio. ¿A qué número tengo que elevar el 10? ¿A qué potencia lo tengo que elevar? Para que me dé como resultado un 500, pues lo tengo que elevar a la potencia 2.698. Y lo interesante de los logaritmos es que ustedes estaban acostumbrados siempre a trabajar con potencias que fueran números enteros, o sea, que fuera el 1, el 2, el 3, el 4, incluso con números negativos. ¿Sí? Hagan un poquito de memoria y ustedes han manejado ya exponentes negativos. Pero esto abre la posibilidad de que el exponente sea cualquier tipo de número. El exponente puede ser una fracción, puede ser un número real en general, un número con decimales, ¿sí? O un número irracional, por ejemplo, con este concepto del logaritmo, ya podemos brincar a hacer operaciones como esta. Por ejemplo, 10 elevado a la raíz de 2. ¿Sí? Uno ya puede empezar a hacer este tipo de cálculos
que se ven bastante avanzados o sofisticados, pero por ejemplo, este lo puedes hacer con ayuda de tu calculadora utilizando la tecla exponencial. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer 10 elevado a la raíz de 2. Ojo, esto lo estoy haciendo con mi calculadora. Y por ejemplo, la calculadora me da este número, 25954. Y más decimales. Entonces, si yo de aquí quiero despejar la raíz de 2, la raíz de 2 va a ser igual al logaritmo, en este caso, de este número. Y así es como uno puede empezar a trabajar con el tipo de exponente que uno quiera, ya sin absolutamente ningún tipo de límites. ¿Sí? Y por eso es muy importante eh, que cuando empezamos a platicar del capítulo de las funciones exponenciales, es muy importante que este valor A, el valor de la base con los cuales vayamos a trabajar, ¿sí? La base tiene que ser un número que sea mayor a 0, ¿sí? Y menor a 1, o también podemos trabajar con números que sean mayores que 1, ¿sí? Hasta números muy grandes. Y vean, tienen que ser números positivos. Igual, para que esto se vea con un poquito de mayor claridad, mejor voy a utilizar otra notación porque si no se van a aparecer puntos. Entonces la base A, ¿sí? La base A debe de cumplir las siguientes características. Debe de ser un número más grande. Caray, aquí no tengo los. Debe de ser un número más grande que 0 y más pequeño que 1. Y también, y o también debe de cumplir que la A, que es la base, sea un número más grande que el 1, o sea, con el valor igual a 1 no tiene caso porque les va a regresar el mismo número, ¿sí? Y en general puede ser cualquier número positivo, que sea finito. Por ejemplo, ahorita hemos explorado puros valores de base, o puros valores de la X, que están por acá. Entonces vamos a empezar a utilizar o a jugar con valores que están por acá, para que vean ustedes qué es lo que pasa. Por ejemplo, podemos tener, volviendo a la base 10, podemos tener 10 elevado a la menos, a la menos 6, ¿sí? Entonces acuérdense que algebraicamente, haciendo un poquito de memoria, esto significa 1 sobre 10 elevado a la 6. Si ustedes hacen esta operación con ayuda de una calculadora, y de hecho no necesitan una calculadora, aquí necesitan 6 ceros, o sea, 1 entre 1.000.000. Si ustedes lo convierten en decimales, les queda 0.12345 y en el espacio número 6 va un 1. ¿Sí? Pueden verificar esta operación si ustedes lo prefieren. Y esto de aquí en medio es para que entiendan de dónde salió a pie, ¿no? Pero bueno, como esto ustedes ya lo tienen que saber, lo voy a dejar así. Entonces voy a despejar el exponente. Entonces, si ustedes calculan el logaritmo base 10, por eso ya no le puse aquí nada abajo, el logaritmo base 10 de este número, ¿sí? De este número que es un número muy pequeñito, en su calculadora el resultado que les va a dar es menos 6. Entonces, si ustedes calculan logaritmos de números que están entre el 0 y el 1, el resultado de estos logaritmos son números negativos. ¿Sí? Entonces, esa es la otra novedad para entender en estas operaciones. Por ejemplo, puedo poner 10 elevado a la menos 4, ¿sí? Un número más pequeñito. Entonces, haciendo esta operación, ya sea con su calculadora, a mano, con ayuda de una fracción, significa poner tantos ceros y en el último espacio el 1. Entonces es 1, 2, 3 y el 1 va en el cuarto espacio.
Entonces, si ustedes quieren despejar el menos 4, o sea, menos 4 tiene que ser igual al logaritmo de 0.3 ceros con un 1. ¿Sí? Entonces, les insisto, la idea de exponerles este tema así es que ustedes traten de familiarizarse con qué es el logaritmo, ¿no? Y ya que nos familiaricemos con el logaritmo, pues ahora sí, ya le empezamos a dar ese tratamiento de función. Eh, Ahora, bueno, igual por mayor claridad, escribir esto al revés. ¿Sí? Y voy a calcular aquí el número intermedio, ¿no? Por ejemplo, me faltó el 10 a la menos 5. Entonces son 4 ceros y un 1. Despejando ese menos 5, les quedaría que el logaritmo de este número pues tiene que ser igual a menos 5. Y para finalizar esto y discutir lo que se les dejó ayer de trabajo, vamos a calcular o vamos a tratar de obtener algún valor intermedio, ¿no? Con las operaciones que están por acá. Nos dejen alinearlo. Entonces, por ejemplo, si ustedes calculan el logaritmo de un número que esté entre .001 y entre el número de acá, ¿sí? Por ejemplo, con ayuda de su calculadora, noten que este número es más grande y este número es más pequeño, ¿sí? Entonces, un número más grande que este, pero más pequeño que este, pudiera ser, por ejemplo, este, ¿sí? Este número es más grande que el de acá, pero sigue siendo más pequeño que el de acá, ¿sí? Digamos que en cuestión de escalas este sería un 1, este sería 3 veces el número de acá y este sería 10 veces el número de acá. Incluso le pongo ese 0 para que lo visualicen un poquito mejor. Entonces, de acuerdo a esto, si la lógica funciona y entendemos bien la operación, cuando ustedes saquen el logaritmo base 10 con ayuda de su calculadora de punto, de 0 punto y le agregamos 5 ceros, 1, 2, 3, 4, 5 ceros y le ponemos el número 3, el resultado de su calculadora les tiene que dar un número que esté entre menos 5 y menos 6. Y su calculadora para este número en particular les va a dar menos 5.522. ¿Sí? Entonces, por favor, hagan estas operaciones con su calculadora. Si no tuvieron su calculadora ahí a la mano, en las siguientes clases va a ser muy importante que la tengan a la mano para que empiecen a manejar bien con estas cantidades. Y pues vean que esto es bastante sencillo, ¿no? Sí, no sé si hay alguna duda hasta aquí o algún comentario. Para ir terminando, pues voy a poner un número que esté entre este y el número de acá. ¿Sí? Incluso aquí por claridad le puedo agregar ese 0. Y aquí le puedo poner 0.000 y aquí le puedo poner un 7, ¿no? Entonces, aquí tengo ¿cómo se llama? Aquí tengo 7 y aquí tengo 10. Para que lo visualicen un poquito mejor. Entonces, si yo saco el logaritmo de esa cantidad, debo de obtener un número que esté entre menos 4 y menos 5. Pues vamos a hacer el logaritmo de 0. Son 4 ceros y el número 7. Y aquí su calculadora les debe dar menos 4.154 y le voy a poner la otra cifra decimal, 9. Entonces vean, el punto básico para entender la operación logaritmo son estos ejemplos de acá. Y como ejemplo final, vamos a enseñarles la última regla que deben de vigilar con los logaritmos, ¿sí? Al menos con el tipo de logaritmos que vamos a manejar. 10 elevado a la 0 da el número 1. Entonces voy a despejar el 0. Eso quiere decir que el logaritmo del número 1, ¿sí? Logaritmo base 10, ya no le escribí aquí la base, el logaritmo de 1
les tiene que dar 0. ¿Sí? Entonces este es el último resultado que vamos a ver. ¿Y qué es lo que deben de cuidar con los logaritmos? Por ejemplo, sacar el logaritmo de un número negativo. ¿Sí? Entonces su calculadora esto ya no lo puede hacer. Su calculadora les va a marcar un error, o si su calculadora es de alta tecnología, les va a decir que da un número imaginario, ¿sí? Un número complejo. Los logaritmos de números negativos, ¿sí? Dan números imaginarios. Entonces su calculadora ya no puede hacer esto. Entonces vean, ¿el resultado de un logaritmo puede ser un número negativo? La respuesta es sí. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Podemos calcular logaritmos? Sí, siempre y cuando sean números positivos. Entonces vean que todo lo que sustituimos aquí adentro siempre fue un número positivo. Fueron números muy muy pequeñitos o fueron números muy muy grandes, ¿sí? Pero siempre eran números positivos. Por eso aquí les digo que la base tiene que ser un número entre 0 y 1, es decir, puede ser un número muy pequeñito pero positivo, o puede ser un número muy grande pero tiene que ser positivo. Cuando los números de aquí empiezan a ser números negativos, sin importar si son grandes o pequeños, automáticamente nos empieza a llevar al mundo de los números complejos. Por ejemplo, aquí vamos a tratar de invertir un poquito las cosas, ¿no? Vamos a regresar la operación. Es decir, vamos a despejar ese menos 3. Entonces, aquí lo que escribiríamos sería, como es un logaritmo base 10, sería 10 a qué potencia de x lo tengo que elevar para que me dé un número negativo. Entonces, las potencias de números positivos, o sea, el 10 es un número positivo, siempre, siempre te tienen que dar números positivos. Entonces, una potencia no te puede aventar un número negativo. Eso no tiene sentido, ¿sí? Solo tiene sentido si la cantidad x que está aquí pues fuera un número imaginario o un número complejo o un número que no está dentro de los números reales, ¿sí? Entonces así resumimos este tema de logaritmos y bueno, vamos a echarle un vistazo a lo que les tuvimos que dejar ayer de, por así decirlo, de emergencia, que fueron estos dos. Son ejercicios muy simples, entonces la idea es que se queden hechos. Les dicen para cada gráfica determinan los valores de A y B que hacen coincidir la gráfica con la regla de correspondencia. Entonces nos quedan 4 minutos, alcanzamos a plantear uno de estos. Nada más vamos aquí a ponerle un poquito menos de escala. Entonces, para determinar aquí el valor de A, lo que tenemos que hacer es utilizar el punto de acá, ¿sí? Entonces quiere decir que x vale menos 2 y que g de x vale 16. Entonces vamos a tener que 16, que es el valor de la y o de la f de x, tiene que ser igual a una cantidad a desconocida, ¿sí? Que se obtuvo de elevarlo a la menos 2. ¿Sí? Entonces este es el, ¿cómo se llama? La ecuación que hay que resolver. Entonces vamos a ayudarnos un poquito con la ecuación. Ese a lo podemos bajar para que no tenga un exponente negativo, es decir, nos queda así. 1 sobre a cuadrada. Y finalmente ya para terminar, este de aquí sube, este de aquí baja. Entonces les va a quedar que a cuadrada. Vean, esto es álgebra. Nada más que a veces el álgebra espanta a la gente. Y no porque sea difícil, sino porque no se acuerdan de cómo hacerlo. Pero vean, es como muy obvio. Se generó esta ecuación, hay que despejar a. Y de repente, ay, me quedó un exponente negativo. Hay que acordarnos de las reglas del álgebra para darle un manejo adecuado, nada más. Y entonces aquí a va a ser igual a más menos, porque es una raíz cuadrada. Entonces hay dos posibles valores de a que producen esto, ¿sí? A más menos la raíz cuadrada de 1 sobre 16. Y si ustedes resuelven esta raíz cuadrada, van a llegar a la conclusión que a es igual a un cuarto, ¿sí? O si prefieren los números en decimales,
A es igual a 0.25. Entonces quiere decir que esta función, ¿sí? G de X, para que tenga esa gráfica, ustedes la deben de poder escribir como 0.25, esta es la base, elevado a la X. El de acá se hace idéntico, ¿sí? Entonces, alcanzamos, tenemos 2 minutotes. Entonces voy a hacer el segundo así ya muy, muy directamente. Este, la h de x va a valer una e. Entonces voy a tener e es igual, que es una constante que es el neperiano, el 2.73 me parece, es igual a b elevado a la 1. ¿Sí? Entonces, como queremos la pura b, o sea, pues está bien fácil. B elevado a la 1, ese 1 es un número explícito. Acuérdense que ese 1 uno lo puede quitar, lo puede poner. Entonces B vale E. Quiere decir que la función de acá, h de x, es igual a e elevado a la x. Y este es el resultado. Vean, son ejercicios así que rayan en las preguntas capciosas. ¿Cómo encontramos el resultado? O sea, sigan el álgebra y volvemos al punto. Si no se acuerdan del álgebra, pues bueno, pues van a batallarle, ¿no? Sale, pues estos los discutimos mañana. Decimos cuál es cuál. Ya son las 9:40. Muchas gracias, chicos, que tengan bonito día. Igualmente, profe.